Hola, buenos días. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo se encuentran? Alejandro, Diego, buenos días. Muy buenos días. Hola Alejandro, hola Paula, ¿qué tal todo? Muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy tenemos nuestro último panel de expertos del año. Gracias a Ujú. todos por estar acá presentes. Vamos a esperar unos minutos mientras las personas se van conectando un poco. Ya, yo creo que hay varias personas. Esperamos todos se encuentren muy bien. La idea es que puedan presentarse, de qué organización vienen, de qué país y también se sientan a disposición de hacer sus preguntas a través del chat para que al final podamos responder todas las cosas que quieran preguntarle a estos dos expertos. Hoy tenemos un panel muy interesante sobre cómo planear todas las estrategias de recaudación de fondos y de movilización de fondos para el próximo año. Definitivamente hay que hacer este tipo de planes para poder tener una ruta y poder diseñar estos planes, actividades, programas, eventos que tenemos para diversificar nuestras fuentes de ingreso, para no iniciar un 2023 siendo reactivos, sino teniendo una hoja de ruta para poder caminar sobre el próximo año que viene. Hoy tenemos a dos invitados muy especiales. Por un lado tenemos a Alejandro Bonilla, él es presidente de Next Fundraising, una consultora experta en recaudación de fondos internacionales en Latinoamérica y en Estados Unidos, y Diego Rodríguez, founder y CEO de Aflus, la plataforma para gestionar todas las estrategias de recaudación de fondos. Y bueno, yo voy a estar moderando este panel. Mi nombre es Paula Morales y también hago parte del equipo de Aflus. Hoy tendremos esta agenda que vamos a tratar. Primero vamos a hablar de las tendencias en fundraising para este próximo año, cómo definimos los objetivos que vamos a perseguir durante el próximo año que se viene, todos los esfuerzos que deberíamos hacer como organización para desarrollar diferentes actividades de fundraising. Hablaremos del fundraising institucional, miraremos un poco la visión estratégica de fundraising enfocada también en individuos, cómo consolidamos los diferentes canales que tenemos habilitados para impulsar nuestras diferentes estrategias de recaudación. Veremos algunos temas de innovación en fundraising, por ejemplo, como peer-to-peer, que es, digamos, otro canal muy importante que ahora en el lado de nuestra región se debe desarrollar. Hablaremos del equipo y la tecnología y de todos estos aprendizajes que vamos a tener en este panel. Así que, Diego, te doy la bienvenida para que puedas iniciar. Vale, Paula, muchas gracias. Bueno, nada, vamos a comenzar esta charla hablando un poquito sobre tendencias que estamos identificando, pues nada, de manera clara en la región, en otras partes del mundo, sobre fundraising. Y bueno, yo las voy a mencionar, esto es un poquito de contexto, porque la idea es que bueno, luego profundicemos en los temas que son clave y por último, pues tengamos las preguntas que son como el centro del panel. Entonces, algunas cosas a considerar para este año. Uno, todo el mundo dice, 2023 será un año de inflación y de crisis, por tanto, pues deben considerar que el ecosistema donde van a tener que hacer fundraising es un ecosistema económicamente estresado. Muy probablemente eso sea así. Y cuando hay este tipo de situaciones, pues nada, hay un punto importante y es el punto 2 que está nombrado aquí, es que los donantes institucionales son más prudentes, no siempre tienen la misma disposición o capacidad de ayudar y pues las empresas o organizaciones que dependen mucho de estos grandes grants deben ser muy prudentes también, por tanto. Luego, eso hace que como alternativa el fundraising de individuos se vuelva muy necesario. La mayor parte de organizaciones en América Latina no ha desarrollado su lado de individuos. Y una forma o un mecanismo de mitigar la posible caída de potenciales donantes institucionales a causa de la crisis económica es el desarrollo de individuos. También el uso de la multicanalidad es importante. Estamos en un momento en el cual el fundraising no es digital, no es tradicional, es todo. Es decir, yo hago fundraising por todos los canales, lo hago en redes sociales, lo hago en digital, lo hago en eventos, lo hago a través de actividades de telemarketing, etcétera, etcétera. Es una cosa importante. Luego, entender que la tecnología es absolutamente importante para poder desarrollar este tipo de estrategias. Sin la tecnología no se puede desarrollar pues un fundraising estructurado de manera en fin, estructurada y escalable. Por tanto, tener tecnología para esto es muy importante. Luego hay un enfoque muy importante y es
pero donantes necesitan contextualización, necesitan información. Por tanto, poder como explicarles todas las fases de la organización, lo que llamamos de Donor Journey, pues es algo que vemos como mucho más maduro en la región, se está desarrollando mucho más. También la consolidación de eventos híbridos. Antes los eventos eran como uno de los motores importantes para poder conseguir recursos. Antes de la pandemia eran muy físicos, de la pandemia fueron digitales. Perdón, Diego, yo estoy oyendo un ruido, pero no sé si sea yo. Alejandro, ¿tú oyes bien? Se oye un ruido de Diego. Si no se escucha su voz, solo se oye un ruido. Hay un ruido. No. Creo que lo mejor es que vuelva a entrar y salir. De acuerdo, porque si no, no se está oyendo nada. Si gustas tú seguir, Paula, o... Pues esperemos a ver si Diego puede ingresar de nuevo y si no, continuamos. Aquí viene de nuevo. Ok. Hoy sí. Adelante, Diego. Perdona, estas cosas pasan, ¿no? Tema de los eventos híbridos, justamente. Nada, les decía la importancia de los eventos híbridos, el uso de NFTs no como mecanismo de recolección de recursos, sino como mecanismo de generación de transparencia, el incremento en peer-to-peer en la región, porque esa cosa no se ha desarrollado, y el entendimiento de social media con nuevos actores consolidados, como es el caso de TikTok. Ya no solamente es Facebook, Instagram, sino que tenemos a partir de ahora, pues nada, todo lo que tiene que ver con social media, TikTok, etcétera, etcétera, hay que considerarlo mucho. Inclusive, de pronto, pues hasta Twitter se está volviendo un poco relevante. Entonces, son como tendencias a considerar, pues para tenerlas en contexto. Y bueno, hablemos ya un poquito de los temas introductorios al panel. Uno es la definición de objetivos, es el paso cero donde yo debo trabajar. Como organización estoy obligado a inicios del año a saber qué quiero. Si yo no tengo un norte, no lo voy a conseguir. De pronto trabajo mucho, pero el norte me va a ayudar a que el objetivo exista. Entonces, hay objetivos de 3 tipos. Objetivo de impacto. ¿Cómo yo hago para medir el impacto que quiero generar con mi organización? Voy a poner un ejemplo mal dado, pero es un ejemplo importante. Es si yo atiendo a 200 niños en una región vulnerable, quiero 200, 250, 300. ¿Cuál es mi meta de impacto como organización? Entonces, ese es un punto importante. El segundo es, a partir de ese impacto que quiero generar, ¿cuál es la necesidad financiera que tengo? Necesitamos pues tener como objetivos financieros también. Y por último, el objetivo de recaudación. Digamos que todo está vinculado. El impacto me mide cuál es el objetivo financiero me mide cuál es el objetivo de recaudación que quiero tener. Y en eso tengo que tener un presupuesto muy consolidado en las 2 columnas vertebrales, que son cuál es mi ingreso desde fundraising institucional. Enseguida Alejandro nos va a hablar mucho al respecto de eso. Y el segundo es el fundraising de individuos, que voy a conseguir a partir de individuos. Entonces, que esas 3 cosas estén articuladas es extremadamente importante para el proceso. Pues a nivel de esfuerzos de fundraising, hay 2 tipos de esfuerzos que debes hacer. Digamos que la mayor parte de organizaciones en América Latina han hecho mucho esfuerzo institucional, no han hecho el suficiente esfuerzo de individuos, o en algunos casos ocurre lo contrario. Es muy importante que como organización desarrolles ambas áreas, y ambas áreas son áreas que tienen como formas de trabajo diferentes, no se trabajan igual. Por tanto, deberían tener objetivos, metodologías y pasos diferentes. No deben trabajarse de la misma manera. La situación ideal es que tengas al menos una persona en el lado institucional y al menos una persona en el fundraising de individuos. Un error muy común es que ponen a la misma persona en ambas partes y no necesariamente funciona. Entonces, ¿cuáles son tus objetivos a nivel de fundraising institucional e individuos? Enseguida le voy a pasar la palabra a Alejandro para que nos hable un poco de fundraising institucional. Y pues nada, es como muy importante que hagamos un zoom in en todo lo que esto implica. Alejandro. Alejandro. No te oímos, yo creo que tienes que desmutear. Perdón, Ahora disculpen. sí. Hoy sí, muy buenos días. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, vamos a ver un poco qué estrategias claves incluyen el fundraising institucional o la movilización de recursos con empresas y con cooperación internacional. Vamos a la siguiente. Muy bien, primero hay que entender que para recaudar fondos con instituciones, es decir, con cooperantes, con gobierno, con empresas, que las llamamos instituciones, ¿no? Tenemos que entender cuáles son esos ejes transversales o esos enfoques
del desarrollo internacional para América Latina. Es decir, en qué están enfocando Naciones Unidas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las diferentes agencias de cooperación al desarrollo para América Latina, ¿no? Y tenemos aquí 11, digamos, temas claves que son enfoques o están de moda en América Latina. Posiblemente en algunos países tenga un enfoque más prioritario que en otros, pero en realidad estos 11 temas se están trabajando y los tenemos que tomar en cuenta al momento de acercarnos con un donante de la cooperación internacional, de la empresa privada y del gobierno, ¿no? En primer lugar, sabemos que la cooperación internacional o el desarrollo internacional está enfocado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los 17 ODS, ¿no? Y también enfocado en la protección de los derechos humanos, ¿no? Y la sombría de derechos humanos, pues abarca muchas temáticas relacionadas a diferentes grupos vulnerables, ¿no? Dentro de la sombría de derechos humanos también tenemos un eje transversal de perspectiva de género. Es decir, que cualquier proyecto o programa que llevemos a cabo tiene que tener un eje transversal de género. Igual el tema medioambiental, de protección del medio ambiente, del cuidado o la buena administración de los recursos naturales, también es otro eje transversal que la cooperación internacional está tomando en cuenta. El tema de cultura de paz para prevenir la violencia, ¿no? Es otro tema clave que no debería de faltar en ningún proceso formativo, educativo, que llevamos a cabo a través de nuestros programas o proyectos. El sexto tema es migración segura y ordenada, ¿no? El tema de migración es un tema clave. En los últimos 10 años, pues hemos tenido fenómenos migratorios cada vez más recurrentes y más complejos. No hay ningún país de América Latina que no viva este fenómeno y ese es otro enfoque clave de la cooperación. El séptimo tema clave es el de buena gobernanza, que tiene que ver con las buenas prácticas de transparencia y rendición de cuentas para pues prevenir actos de corrupción, ¿no? Tanto a nivel interno como a nivel externo de la organización, y los grandes donantes institucionales pues van a verificar que nosotros tengamos buenas prácticas en el manejo de nuestros recursos humanos, materiales y monetarios. El octavo tema es el de responsabilidad social empresarial, ¿no? Que está muy enfocada con las empresas. Sin embargo, la RSE o la responsabilidad social empresarial o corporativa, pues también se alinea a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y trabaja de la mano con Naciones Unidas. El noveno tema es el tema de sostenibilidad y actores claves, es decir, que nuestros proyectos o programas sean sostenibles a largo plazo. Un donante institucional va a buscar aliarse con una organización que tiene contrapartidas o tiene otros actores claves apoyando el proyecto para que ese proyecto se mantenga con el tiempo y no desaparezca, ¿no? Y el décimo elemento se relaciona con la sostenibilidad, pero es el tema de empoderamiento comunitario, cómo la misma comunidad se empodera de la metodología y de la implementación de los programas y proyectos, que cuando nosotros nos vayamos de esa comunidad, el proyecto se mantenga implementándose, que haya capacidad local para implementar los proyectos y sobre todo que la misma comunidad entienda que el desarrollo es responsabilidad de ellos, ¿no? Y por último, el onceavo elemento es incidir en políticas públicas, ¿no? Cómo trabajamos de la mano en alianza con diferentes instancias públicas y cómo trabajamos en red con otras organizaciones para incidir en ciertas políticas públicas que de alguna manera como bloque de organizaciones podamos generar iniciativas de ley o proyectos de ley que en futuro sean aprobados, ¿no? Pasamos a la siguiente. Y ya entrando pues de lleno, ¿no? Digamos que cualquier organización tiene que reconocer con cuáles de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible estamos trabajando nuestros proyectos y están en el ADN de nuestras organizaciones, ¿no? Tanto las empresas que son socialmente responsables, que están aliadas a Pacto Global, que es una iniciativa de Naciones Unidas, que trabaja con las empresas para que adopten los Objetivos de Desarrollo Sostenible en sus diferentes proyectos o programas. Asimismo, la cooperación internacional también está alineado con estos ODS, ¿no? Y al final lo que buscamos es generar cierta incidencia en las políticas públicas, trabajando con estos 17 objetivos, pero una incidencia que genere nuevas prácticas en las instancias públicas y ahí enfocar el tema de incidencia, ¿no? Pasamos a la siguiente. Y cuando hablamos de un plan de recaudación de fondos, tenemos que digamos, reconocer que si generamos cierta incidencia, ¿no? A nivel de sociedad civil, a nivel de política pública,
posiblemente vamos a generar mejores alianzas estratégicas con diferentes tipos de donantes. ¿Cómo generamos esa incidencia? A través de 4 estrategias claves. Primero, trabajando en redes o mesas de trabajo multisectoriales, donde participen ONGs, participe gobierno, cooperación internacional, empresas, para poder incidir en ciertos proyectos o políticas públicas muy específicas, ¿no? La segunda estrategia de incidencia es siendo ponentes en eventos claves, pues para posicionarnos como expertos referentes, ¿no? En los temas que aborda nuestra organización. Y esto es una estrategia también de relaciones públicas, donde nos vamos posicionando como expertos en diferentes eventos, en temas de niñez, de juventud, de salud, de educación, medio ambiente, entre otros. Y de esta manera también generamos cierta incidencia y lobbying con actores claves. La tercera estrategia de incidencia es haciendo campañas de incidencia ciudadana para educar y sensibilizar a la sociedad civil sobre una problemática latente que de alguna manera está relacionada, pues, toda la comunidad de un país, de una provincia, de un estado o de una ciudad, ¿no? Mientras más eduquemos a la ciudadanía va a estar más empoderada y más consciente de ser responsable del cambio social en sus comunidades y de apoyar futuras campañas también de recaudación de fondos. Y el cuarto elemento de una estrategia de incidencia, pues, es trabajar en bloque como ONGs, ¿no? Como grupo de organizaciones de la sociedad civil para incidir en proyectos de ley que de alguna manera se puedan aprobar, ¿no? Para futuros presupuestos, programas que vengan a beneficiar a comunidades vulnerables. Y digamos que estas 4 estrategias de incidencia tenemos que tomarlas en cuenta cuando diseñamos un plan de movilización de recursos o de fundraising. Pasamos a la siguiente. Y bueno, cuando hablamos de generar alianzas con el sector privado, ¿no? Con las empresas, pues buscamos, en primer lugar, ¿no? Trabajar alineados a los objetivos de desarrollo sostenible, porque la empresa y nosotros tenemos que hacer match, es decir, alinearnos a ciertos objetivos que trabajemos en conjunto, ¿no? Y en segundo, pues diseñar un portafolio de inversión social empresarial para ofrecerle a las empresas diferentes opciones de inversión social en alianza con nuestras organizaciones, ¿no? De aquí pusimos 10 ejemplos de estrategias ganar-ganar que podemos integrar en ese portafolio de inversión social empresarial, ¿no? La primera es que tenemos que posicionar a la empresa como una empresa socialmente responsable en los diferentes medios de comunicación de nuestra organización, ya sea a través de nuestra página web, blog de noticias, redes sociales, boletín, etcétera, ¿no? La segunda estrategia de un portafolio de inversión social empresarial posiblemente sea hacer campañas match empleado-empresa, que son campañas que se pueden llevar a cabo adentro de empresas que tienen miles de empleados, empresas muy grandes, ¿no? Donde el 50% del donativo viene de los empleados y el otro 50% proviene de las empresas, ¿no? La tercera opción de inversión social son las campañas de redondeo que se pueden llevar en algunas tiendas de establecimientos, ¿no? Como en supermercados, por ejemplo, en farmacias, en tiendas de conveniencia, donde, digamos, el donativo proviene directamente del consumidor, ¿no? El consumidor da el cambio, ¿no? Lo redondea y ese cambio o ese vuelto, pues, digamos que se suma en una alcancía, ¿no? En una alcancía virtual, no presencial, no física, ¿no? Que el cajero va acumulando, ¿no? Y que luego al final de la campaña se le destina todo el total que se ha acumulado en las diferentes tiendas a la organización que se está beneficiando, ¿no? La cuarta estrategia de inversión social empresarial son los productos con causa, que es cuando la empresa destina un producto de venta de consumo, por ejemplo, una bolsa de grano de café, y un cierto porcentaje de la venta de esa bolsa de grano de café se destina a la ONG que se está beneficiando. Entonces, tanto las campañas de redondeo como la de productos con causa, la empresa es solamente un medio para recaudar los donativos, pero quien da el donativo es el consumidor. La quinta estrategia de inversión social es preguntar a la empresa si tiene un fondo de inversión que lo tiene en bolsa de valores, la mayoría de empresas grandes lo tienen, ¿no? Y que un porcentaje de 1 al 5% de ese fondo de inversión de la rentabilidad anual se destine a nuestras organizaciones como un donativo. En ese caso, el donativo no proviene de la empresa no destina de su bolsillo, sino de la rentabilidad que le está generando ese fondo de inversión, lo destina un porcentaje como donativo a su organización al final del año, ¿no?
El sexto elemento de un portafolio de inversión social empresarial es hacer voluntariado ejecutivo, es decir, que altos ejecutivos de una empresa hagan voluntariado profesional para capacitar, profesionalizar al staff de nuestras organizaciones y que ese voluntariado en un futuro, esos profesionales que han hecho voluntariado, se sensibilicen, se eduquen de la causa y se conviertan en donantes individuales en el futuro, ¿no? También el voluntariado corporativo, que es el clásico voluntariado que hacen las organizaciones, ¿no? Como donaciones donaciones en especie, donaciones de artículos escolares, despensas familiares, sembrar arbolitos, etcétera, ¿no? Pero yo me enfocaría más en el voluntariado ejecutivo, que es mucho más estratégico que el voluntariado corporativo. El octavo son las donaciones en especie, siempre y cuando estas donaciones en realidad vengan a aliviar el presupuesto de nuestra organización y en realidad sean donaciones estratégicas que necesitemos para la implementación, digamos, efectiva de los proyectos o programas de la organización. El noveno elemento de un portafolio de inversión social empresarial es, pues, invitar a estos miembros de las empresas, ya sea altos ejecutivos, dueños de empresas grandes o medianas, a que formen un consejo asesor empresarial que sea como un brazo de apoyo para nuestra junta directiva y nos permitan abrir puertas con el sector corporativo, ¿no? Y por último, pues participar en convocatorias. Cada vez se abren más convocatorias del sector privado, ¿no? Donde podemos meter proyectos cuyos términos de referencia pues se alineen al trabajo de nuestra organización. Y bueno, pasamos al siguiente punto, que es la recaudación de fondos con la cooperación internacional. Y aquí entender pues que existen 5, ¿no?, tipos de cooperantes internacionales, que digamos, para hacer un buen mapeo de dónde están los fondos, pues hay que reconocer quiénes son estos cooperantes. Tenemos las agencias de Naciones Unidas, ¿no?, como UNICEF, el PNUD, ACNUR, la Organización Internacional de Migraciones, UNESCO, ONU Mujeres, entre otras. Muchas abren convocatorias, pero algunas más bien son asesores técnicos de los gobiernos o de las ONGs en las temáticas que son expertas esas agencias de Naciones Unidas. Tenemos como segundo grupo las agencias de cooperación internacional al desarrollo, que son las agencias de los países desarrollados, como USAID, Unión Europea, y los diferentes miembros que integran la Unión Europea tienen sus propias agencias de cooperación al desarrollo, como la GIZ o la GIZ, AECI de Canadá, entre otras, que también abren convocatorias o que hay que acercarnos a ellas para presentar una nota conceptual. El tercero son los bancos de desarrollo, que normalmente dan préstamos a los gobiernos, préstamos multimillonarios para proyectos de infraestructura, ¿no? Y también proyectos de desarrollo, pero algunos, como el BID, como el Banco Interamericano de Desarrollo, pues abre convocatorias también durante el año para diferentes tipos de temas para apoyar a las ONGs, ¿no? El cuarto son las fundaciones internacionales, que la mayoría provienen de capital corporativo privado, ¿no? Y estas fundaciones internacionales abren convocatorias, o algunas hay que acercarse a ellas, ¿no?, para que luego les inviten a ustedes a presentar un proyecto, ¿no? Muchas fundaciones no abren convocatorias, hay que tener un acercamiento a ellas, presentar una nota conceptual primero para que evalúen el proyecto y luego nos inviten a presentar ya una propuesta pues desglosada. Y por último tenemos a las ONGs internacionales que bajan millones de dólares o euros desde sus oficinas recaudadoras de fondos en Estados Unidos, Canadá o Europa, y luego destinan esos fondos a sus oficinas operativas en diferentes países de América Latina. Estas oficinas operativas buscan aliados locales, ONGs locales, que les apoyen en la implementación de los proyectos, y ahí es cuando ustedes pueden hacer alianzas con estas ONGs internacionales, que en algunos casos se vuelven administradoras de fondos de USAID, de Unión Europea, y las ONGs locales, como ustedes, se vuelven implementadoras de esos fondos, ¿no? Pasamos a la siguiente, y pues reconocemos que estas 5, ¿no?, tipos de cooperantes internacionales, pues forman una dinámica, ¿no?, de la cooperación en el país, ¿no? Y 2 puntos importantes para trabajar con la cooperación, pues también hay que trabajar alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a los ODS, ¿no?, y trabajar en alianza con las instancias públicas. Para un cooperante va a ver con buenos ojos que trabajemos con el gobierno, ¿no? Y aquí pusimos 7 estrategias claves que no deberán de faltar en un plan de recaudación de fondos cuando nos enfocamos a recaudar recursos con la cooperación internacional. El primero, pues, es que tenemos que redactar notas conceptuales
o resúmenes ejecutivos de cada uno de los diferentes proyectos con los cuales queremos recaudar fondos, ¿no? El segundo es que tenemos también que tener redactadas o elaboradas propuestas modelo o propuestas estándar de cada uno de los proyectos o programas con los cuales queremos recaudar fondos, para que esa propuesta modelo me sirva, ¿no?, como un borrador al momento que yo participo en una convocatoria. Pues solamente copio y pego, ¿no?, los objetivos, las metas, las estrategias, el presupuesto del proyecto al formato de la convocatoria, y esto me permite ahorrar tiempo y recursos, ¿no? Y no inicio a redactar una propuesta desde cero porque ya tengo un borrador. La tercera estrategia es elaborar un directorio de donantes internacionales, y para ello pues necesitamos hacer un buen mapeo, un buen googleo. Yo siempre aconsejo que nos acerquemos al ministerio o a la Secretaría de Relaciones Exteriores, específicamente al Departamento de Cooperación al Desarrollo Internacional. Todas las secretarías de Relaciones Exteriores o ministerios tienen ese Departamento de Cooperación Internacional, porque ellos tienen el directorio de cooperantes del país. Esa es información pública que se tiene que compartir con las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? El cuarto elemento es elaborar un calendario de convocatorias, ¿no? Empezar a identificar qué convocatorias se abren durante el año para poder participar en esas convocatorias de manera constante. El sexto, que es muy importante, es obtener los registros del SAM, de USAID y de PADOR de Unión Europea. Estos registros son registros que la Unión Europea y USAID les va a solicitar a ustedes, y ese registro se puede sacar en línea. Les dan un número, pero este registro lo que avala, ¿no?, o lo que certifica es que ustedes son organizaciones transparentes en el manejo de sus recursos, ¿no? El número SAM o el número PADOR, USAID o Unión Europea les van a pedir, ¿no?, información de su organización, como el acta constitutiva, quiénes forman su junta directiva, el último informe financiero, pues con la finalidad de reconocer que ustedes están debidamente registrados en el país y tienen buenas prácticas de transparencia. De esta manera les van a dar este número SAM o número PADOR para que ustedes puedan aplicar ya directamente a las convocatorias de ambos organismos, ¿no? Y por último, pues hay que hacer este mapeo de donantes, ¿no? Y como les decía, acercarnos a las secretarías o ministerios de Relaciones Exteriores para obtener el directorio de cooperantes, y luego, pues, plataformas digitales, que aquí puse algunos nombres que después ustedes pueden ver, ¿no? Con esto, pues, definimos a grandes rasgos qué es el fundraising institucional, y le doy la palabra ya a Diego para que pasemos con el fundraising de individuos. Gracias, Alejandro. La verdad, un majestuoso resumen sobre fundraising institucional que yo creo que a muchos de nuestros asistentes les ayuda. Gracias por esa intervención. Bueno, les voy a hablar un poquito sobre lo que es fundraising de individuos. Esto es otra cara de la moneda. Esto lo que busca es, como yo construyo comunidades de personas que apoyen mi causa mediante donaciones pequeñas o microdonaciones, buscando que preferencialmente haya muchas personas que me donen un poquito todos los meses, y de esa manera pues yo pueda crear una cartera de recursos constantes. Entonces, nada, digamos que a nivel de fundraising de individuos es muy importante entender que yo debo tener una estrategia anual, pues se debe planear con la mayor antelación posible, y los elementos básicos de esa estrategia de individuos es que yo tenga una campaña llamada Always On, que es una campaña orientada a que siempre esté adquiriendo recursos, que yo tenga unas campañas anuales predefinidas, donde una organización debería hacer mínimo 2 campañas, máximo 4 o 5. 4 o 5 es un número amplio porque una campaña pues tiene muchos elementos para planear antes de ejecutarse, y que yo tenga de alguna manera estrategias orgánicas que me ayuden a complementar eso. Y todo esto en paralelo a la existencia de lo que aquí llamamos un Recurrent Givers Program, pero que en realidad tiene que ver con la existencia de un contact center o un equipo de personas que constantemente puedan ir haciendo todas aquellas personas que se acercan a mi organización, migrándolas a ser un donante recurrente. Entonces, el primer mensaje es, tú tienes que tener una planeación anual. Esa planeación anual debe comenzar ahora, y esa planeación anual, los elementos básicos, repito, son las campañas que vas a ejecutar en el año, definir los temas sobre los cuales vas a ejecutar cada campaña. Una campaña es un tema y un objetivo. Necesito X dinero para construir una iglesia, o perdón, una escuela en tal parte de tal país.
etcétera, etcétera. La campaña Always On es la campaña que más te funciona, que siempre la corres durante el año. Normalmente son campañas apalancadas en publicidad digital, donde lo que buscas es que tu base de datos crezca constantemente, sea a nivel de leads o sea a nivel de donantes recurrentes. Entonces, eso es algo importante. Lo segundo es, hay muchos canales de recaudo, ¿cierto? Aquí está un poco pequeño, por ahí veo algunos mensajes de que no se lee bien en la presentación. Yo me encargaré de mandarles después la presentación para que la tengan de soporte. Así que no se preocupen, pero digamos que hay muchos canales o muchas formas en las cuales se pueden, se puede recaudar. Entonces hay un canal digital, un canal de telemarketing, un canal de face-to-face, hay campañas multicanal basadas en text y no en muchas otras formas de hacerlo, hay eventos, hay campañas peer-to-peer, recaudación a través de PR, de influencers o de líderes de campaña, hay grandes donantes, hay legados. Tú tienes que escoger en cuáles canales te vas a apalancar. Tú no puedes pretender que todos los canales se ejecuten al tiempo, salvo que tengas un equipo grande. Entonces tienes que escoger sobre cuáles canales puedes trabajar y tienes que diferenciar dos cosas muy importantes. Si yo vuelvo a mi slide anterior, ¿cierto? Yo voy a encontrar que tengo mi estrategia Always On, que es como la estrategia donde yo hago que mi base de datos crezca. Yo tengo mis campañas, que es donde yo adquiero recursos. Entonces es muy importante que yo entienda que yo tengo que hacer dos actividades a nivel de individuos. Aquellas actividades que hacen que mi base de donantes crezca, donde no siempre esas actividades son lucrativas. A veces traer un donante recurrente cuesta más dinero de lo que el donante da de forma inmediata, pero en el tiempo ese dinero se recupera. Y yo tengo actividades donde realmente yo busco recursos para mi campaña, para mi organización. Entonces, diferenciar las dos cosas es importante, sobre todo por ahí con los boards, con la gente que dirige la organización, porque a veces esos conceptos no son tan claros. Entonces, este es el segundo punto, es qué canales escojo, diferenciar qué actividades hago para crecer mi base de datos, qué actividades hago para generar ingresos. Por supuesto, las dos cosas son importantes. No le va bien en el largo plazo a una organización que no haga actividades para crecer su base de donantes. Y en eso, pues también hay una imposición importante y es cómo yo consolido mis canales. Yo debo tener, como de acuerdo a la experiencia que mi organización tenga, debo escoger cuáles son los canales que más resultados me traen y sobre esos enfocarme. Entonces, yo conozco organizaciones que son buenísimas en face-to-face, no tienen tanta experiencia aún en digital. Conozco organizaciones que son muy buenas en digital, no tienen nada de face-to-face, no tienen nada de telemarketing. Debes, basado en los canales en los que ya eres fuerte, apalancar tu plan de crecimiento y los canales en los que no eres fuerte, usarlos como canales en los cuales pruebas, aprendes y de alguna manera experimentas nuevas formas de recaudación, pero tu ingreso, tu crecimiento debe apalancarse en los canales que pues, estratégicamente ya has consolidado con el tiempo. Digamos que la fórmula que sigue siendo dominante en América Latina es yo adquiero bases de datos, hago estrategias de adquisición de leads, luego desde la estrategia de adquisición de leads, yo me encargo, yo busco que pueda migrarlos a donantes recurrentes. Eso es un poco lo que se está haciendo, ¿vale? Listo. Otra cosa importante, pues no hay que parar de innovar. La innovación básica viene de probar canales y cosas que no he hecho. Sin embargo, en la región pues hay un montón de cosas nuevas que están ocurriendo. Digamos que el tema del uso de los NFTs es algo muy nuevo. Ya habrá algunos ejemplos que mostrarles en su momento, pero es algo que creemos que va a generar posibilidades de recaudación con comunidades que normalmente no donan, gente joven o gente metida en el mundo de los cripto, etcétera, etcétera. Los eventos híbridos son muy importantes, es decir, ya es un hecho que hemos hemos vuelto a las estrategias de recaudo basadas en eventos. Entonces, ¿cómo haces para que esos eventos sean virtuales o sean híbridos? ¿Por qué híbridos? Porque con certeza vas a aumentar la tasa de atención a esos eventos y es muy importante que los consideres como tal. Y pues cualquier forma nueva de recaudación es importante. Entonces también este proceso de buscar innovar en fundraising pues es uno de los puntos que debemos considerar. Otro tema que está volviéndose muy relevante en la región y es el tema de peer-to-peer. Las razones por las cuales el peer-to-peer es importante es porque es una nueva forma de participación comunitaria. Tú estás dejando que las personas participen desde otra perspectiva. ¿Qué perspectiva es esa? Es que las personas puedan no solamente donarte, como es el caso del 95-99% de las organizaciones, sino que las personas se comprometen a un paso adicional y es yo voy a recaudar dinero para ti. Y para eso pues hay muchos espacios y muchos momentos que son una muy buena ocasión para eso. Cumpleaños es como la que es más evidente. Siempre que alguien cumple años, pues después de cierta edad nosotros no tenemos como un incentivo muy grande con que nos regalen cosas, ya tenemos muchas cosas, pero sí nos genera un incentivo muy grande que de pronto puedan, de alguna manera apoyarnos con que alguien dé una donación en mi nombre. Entonces, ese tipo de estrategias de cómo yo dejo que la gente
se empodere, haga parte de tu organización activa pidiendo dinero y busque los momentos especiales para poder recaudar, pues es un poco lo que buscamos con el peer-to-peer. Entonces, este es un canal que está subdesarrollado en América Latina, pero tiene gran potencial. La gente en América Latina es muy generosa. Se trata de buscar cómo empoderarlos para que ellos puedan también hacer esa recaudación. Y eso está en las organizaciones que lo están haciendo sistemáticamente, está creciendo mucho y creciendo de manera consistente. Entonces, es uno de los puntos importantes. Lo otro importante es, a nivel de peer-to-peer es que tenga la tecnología para hacerlo. Hay formas de conseguir esa tecnología barata, no es tan caro hoy en día, de Afros inclusive los podemos apoyar, pero digamos que es importante que la tecnología esté. Lo que la tecnología busca es que cada persona que quiera hacer peer-to-peer pues pueda tener un espacio en tu página web para que ellos pues, a partir de ahí sean fundraisers. Otro punto importante es planear tu equipo. Digamos que los que son directores de organizaciones tengan en cuenta que deben tener equipos de fundraising, una persona para institucional, una persona para individuos mínimo. Y los que son fundraisers, pues deban tener en cuenta que a veces solito no lo puedes hacer todo. Debes medir tus esfuerzos, ver si puedes reforzar tu equipo. Las organizaciones más estructuradas y más grandes tienden a tener equipos muy grandes de fundraising solo en el área de individuos. Entonces, es importante que no se piense que todo es una sola persona. Obviamente, no puedes tener un equipo grande si no tienes ingresos. Por tanto, pues hay un ejercicio que es como un círculo virtuoso que se debe crear. Pero claramente medir equipo es muy importante. Entonces, necesitas pensar en que el fundraising de individuos tiene canales y dentro de esa división de canales, a veces es bueno que especialices a personas para que de alguna manera puedan hacerlo. Por último, la tecnología es un gran enabler. Sin la tecnología tú no logras hacer un proceso de fundraising estructurado. Necesitas una plataforma que de alguna manera junte los datos de CRM, fundraising, pagos, etcétera, etcétera, en un solo lugar y pues que de alguna manera eso te permita hacer esto del fundraising de individuos de manera eficiente, de manera estable. Sin la tecnología no logras realmente hacer una comunidad. Tú puedes recibir donaciones, alguien puede ir a tu página web y pues con un botón de una pasarela de pagos puede ser que alguien te done, pero no logras hacer todo el proceso de donor journey que necesitas para que efectivamente tú puedas lograr que una organización crezca a nivel de donantes. Digamos que las donaciones individuales son algo que tiene que ver mucho con la experiencia y solo una plataforma te permite hacer eso, al mismo tiempo que una plataforma te permite que cuando vayas a hacer fundraising, sobre todo basado en pauta digital o temas similares, pues lo puedas hacer de manera eficiente, porque no es tan obvio que un solo botón funciona. Un botón de recaudación tiene 1000 cosas por detrás y pues por eso la tecnología es importante. Y listo, eso es como una introducción al fundraising de individuos. Creo que para cerrar esta parte y pasar a las preguntas, donde ya le doy la palabra a Paula, creo que es importante que de alguna forma, pues nada, exista una conciencia de que es necesario ponerse una meta específica. Si tengo 50 donantes recurrentes, ¿cuántos quiero terminar mi año? Quiero terminar con 500. Vas a crecer 40 por mes. ¿Cuánto es el esfuerzo que debo hacer para esos 40 mensuales? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Paula. Vale, muchas gracias, Diego y Alejandro, por todos estos temas que nos trataron hoy. Aquí los invito a todos, si tienen algunas preguntas, que las hagan a través del chat para poder hacerlas aquí y nuestros expertos puedan responderlas. Vamos a hacer unas preguntas, pero también los invitamos a que nos compartan acá sus dudas. La primera es, ¿cuál es la importancia de tener una planeación anual y qué pasa con esas organizaciones que no hacen esa planeación? Diego, Alejandro. Bueno, pues si gustan, yo comienzo. Bueno, definitivamente la planeación estratégica es clave en una organización, ¿no? Y el caso de la movilización de recursos, la planeación estratégica lo que nos permite es reconocer qué prioridades de mi presupuesto como organización tengo que aliviar o tengo que de alguna manera cubrir a través de la recaudación de fondos, ¿no? Es decir, cuál es el presupuesto de cada uno de los proyectos que tiene nuestra organización o de cada programa, a cuánto asciende ese presupuesto operativo de la organización, ¿no? Para cubrir gastos fijos constantes como pago de renta, de electricidad, internet, pago de salarios, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que la planeación estratégica lo que me permite a mí es identificar qué rubros del presupuesto de mi organización necesito cubrir, ¿no? ¿Qué montos? Y qué tipo, y identificar cuáles van a ser esos potenciales aliados o donantes que nos van a ayudar a cubrir esos diferentes presupuestos de la organización, ¿no? Por ejemplo, en el caso cuando hacemos campañas de fundraising, ¿no? Con individuos,
pues parte del presupuesto, ¿no? Digamos que, parte de la ganancia o de la meta de esa campaña se puede destinar a cubrir gastos operativos o administrativos de la organización para cubrir esos gastos fijos constantes mensuales, ¿no? Pero obviamente si recaudamos fondos con cooperación, con empresas, con gobierno, posiblemente lo recaudado va a cubrir gastos específicos para proyectos o programas de la organización, incluyendo hasta salarios, ¿no? Para cubrir las personas que están implementando esos proyectos. Pero digamos que eso nos va a permitir la planeación estratégica en el fundraising, es poder identificar presupuestos y saber quiénes van a, qué tipo de donante o aliado va a cubrir cada uno de esos presupuestos de la organización. De acuerdo, sí, yo creo que sin planeación es muy difícil y yo pues lo que creo es que la planeación le da un norte a las organizaciones, le da una ambición, y una organización que no planea tiende a vivir del día a día y tiende a ser conformista. Entonces creo que tiene que existir, metas que sean osadas, así sean difíciles de cumplir, y tiene que existir que, en fin, pues nada, como un objetivo de equipo que parte desde el board hasta la parte baja del equipo a lograr cumplir esas metas. Si no, una organización no aumenta su impacto, y es muy importante, entonces, por tanto, que exista una planeación. Si no planeas, no serás una organización de alto impacto. Y bueno, no importa que estés pequeño, que no seas muy grande, el hecho de planear te va a ayudar a que ese crecimiento se dé con el tiempo. Entonces es muy importante que eso ocurra, ¿vale? Vale, yo voy a abrir el espacio de preguntas y respuestas, porque aquí hay varias preguntas en el chat antes de seguir con nuestras preguntas. Patricia Rivero nos pregunta, ¿nos pueden mencionar ejemplos de eventos híbridos? Vale, yo te doy un ejemplo. Digamos que hace poco vi una fundación que consiguió un humorista muy famoso, y lo llevó a un coliseo en un colegio. Y no sé, tendrían espacio para más o menos 500 personas. Un donante institucional pagó al humorista y pagó el evento. Entonces todas las boletas eran pues para el ingreso de las boletas era para la organización. Una actividad muy interesante, llenaron el coliseo. El tema es, este humorista era tan famoso que si hubieran vendido boletos digitales para gente que no estuviera en esa ciudad, cerca a ese sector, sino que estuviera en otras partes del país, estoy seguro que hubieran podido vender eventos también. Entonces, este es un ejemplo en el cual, cuando planees tus eventos, no solamente hazlo para una región en particular, sino piensa que a veces puedes atender a una audiencia digital, y esa audiencia digital, pues de alguna forma puede efectivamente, sí, pues esa audiencia digital pues puede efectivamente, pues también como ayudarte y beneficiarse de lo que estés haciendo. Ese es un ejemplo de un evento híbrido. Vale, acá hay otra pregunta. Gracias, Diego. ¿Cuál es la estrategia de recaudación por la que recomendarían que comenzaran las organizaciones cuando no han iniciado a desarrollar esta área? ¿Pero te refieres a institucional o te refieres a individuos? Begoña, pues podemos darle las dos visiones. Ok. Bueno, digamos que antes de pasar la palabra a Alejandro, a nivel de individuos, si tú nunca has hecho nada, la parte 0 es garantiza que tú tienes tus basics cubiertos. Los basics son, tienes una página web, tu página web tiene una plataforma de fundraising integrada, tu plataforma permite que tú tengas donaciones recurrentes y donaciones únicas, tienes un donor journey pegado a esa plataforma, y luego si haces campañas, donde las campañas tienden a empezar cuando no eres una organización desarrollada, por campañas que se apalancan en tu red natural, que es como la red que tú creas alrededor de la organización, de las personas conocidas de la organización, de los líderes de la organización, y luego sí puedes pasar a hacer campañas un poco más estructuradas, como son campañas digitales o campañas de adquisición por vehículos más masivos, donde pues ahí se basa mucho en lo que es publicidad digital. La sugerencia es que comiences con las cosas más sencillas que te permitan entender dos cosas. Uno, que sí puedes conseguir apoyo, y segundo, que hay apoyos que son mensuales, que son los que más nos interesan. Después de que tú entiendes que los apoyos mensuales son viables, pues tú ya puedes hacer un plan mucho más estratégico en ver qué canales puedes usar para tener un crecimiento sostenible en cómo conseguir donantes recurrentes. Sí, y en el caso, creo que era una pregunta de Begoña, en el caso de cómo iniciar, ¿no?, la recaudación de fondos con individuos, creo que lo más importante es hacer un buen mapeo, ¿no? Hay que hacer un buen googleo, invertir tiempo en elaborar ese directorio de donantes. Ese es el primer paso, elaborar un directorio de donantes, ¿no? Y empezar a identificar empresas cuyas políticas de RSE
estén alineadas al trabajo de nuestras organizaciones, identificar a diferentes tipos de cooperantes internacionales, cuyas convocatorias o cuyos enfoques de cooperación estén alineados al trabajo que hace nuestra organización. Para eso hay diferentes bases de datos, como yo les decía, acercarse a los ministerios o secretarías de Relaciones Exteriores, a ese departamento de cooperación al desarrollo que tiene los directorios de los cooperantes en cada país. Es el primer paso que hay que hacer, ¿no? El segundo es entrar a diferentes plataformas virtuales para empezar a identificar diferentes tipos de convocatorias, ¿no? Que es parte del mapeo. Entre ellas está devex.org, gestionandote.org, developmentid.org, entre otras que también están ya incluidas en esta presentación que les vamos a compartir, ¿no? Y hay que dedicarle tiempo a ese mapeo, ¿no? Igual acercarnos a entrar a la página web de Pacto Mundial en cada uno de los países para identificar el listado de empresas socialmente responsables que están trabajando con los ODS y que pertenecen a Pacto Global. Posiblemente sea más fácil empezar a identificar a esas empresas y también acercarnos a los institutos de responsabilidad social empresarial que hay en cada país de América Latina, ¿no? Porque ellos también tienen el directorio de empresas socialmente responsables en el país. Entonces hay que invertir en ese mapeo, ¿no? Para poder tener con una base un directorio para luego ya poder acercarnos a las empresas que seleccionemos, a las instancias públicas o internacionales que seleccionemos para comenzar la gestión de la alianza, ¿no? Paula, estás en mute. ¿Cuáles son los pasos para una campaña y su respectiva estrategia? Bueno, esto creo que ya se va a casi un webinar hablando de este tema. No, no sé. lo vamos a súper resumir para no de alguna manera no oírle la pregunta, pero también respetando el tiempo porque tenemos más preguntas que responder. Una campaña parte de un objetivo y un tema, ¿cierto? ¿Cuál es el tema sobre el cual estoy recaudando y cuál es el objetivo que tengo? Entonces, un ejemplo sencillo, yo quiero trabajar para mitigar el hambre de las comunidades indígenas en el norte de Colombia y quiero, por tanto, llevar alimentación a 200 familias guayús en La Guajira. Ahí les di un tema y les di un objetivo. Cuando tú tienes claramente identificado el tema y el objetivo, tú ya pasas a hacer un mapa de acciones para que tu campaña sea viable. Donde la primera acción es una acción como a nivel de comunicación, ¿cómo voy a comunicar esas dos cosas? Si tengo alguna foto, algún video, hero de la campaña que me sirva para poder justificar eso. Si tengo información relevante, tanto de lo que ha hecho mi organización o pretende hacer, como del contexto en el cual trabaja. El contexto es, bueno, ¿por qué haces esta campaña? ¿Qué la justifica? Después de que tienes eso, tú debes hacer un mapeo de acciones que se basa mucho en, ¿qué canales puedo usar para difundir esta campaña? Entonces, hay canales que son pagos, hay canales que son orgánicos y hay canales que te permiten adquirir viralización. Entonces, en los canales que son orgánicos, pues comienzas con saber si alrededor de tu base de datos, tus redes sociales, las personas que te rodean, tu página web, la gente que te visita físicamente o las redes de personas que están alrededor tuyo, pues ya puedes difundir la campaña. A nivel pago, si quieres invertir en publicidad digital principalmente, ATL también es válido, pero para organizaciones más grandes. A nivel virales, ¿cómo vas a lograr que haya gente que te apoye? Entonces, si hay influencers, periodistas, personas del mundo de la comunicación que puedan eventualmente darle visibilidad a tu campaña sin pagar. Y a eso, pues un componente donde de pronto Alejandro tiene más experiencia que nosotros, que es el tema de cómo haces que tu board y haya una red de líderes que se encargue de proporcionar esa campaña. Esos son como los pasos básicos donde, pues, lo que Paula dice es verdad, podría uno tener un webinar solito o más que un webinar, un simposio entero hablando de campañas. Vale, acá tenemos otra pregunta. Si existe un modelo que se plantee como guía para hacer una buena planeación de fundraising. Aquí. Bueno, existen diferentes modelos, ¿no? Lo que nosotros trabajamos con muchas organizaciones, porque ya están familiarizadas con ello, es la metodología del marco lógico, ¿no? El marco lógico a través de metas, objetivos, estrategias, actividades, indicadores de monitoreo y evaluación, responsables, costos, etcétera. Con esa estructura se puede ir diseñando un plan de recaudación de fondos, ¿no?
Si estamos familiarizados, ¿no?, con el marco lógico, posiblemente esa estructura nos va a ayudar a armar un buen plan de recaudación de fondos, ¿no? Tomando en cuenta que tenemos que generar objetivos, ¿no?, para cada una de las diferentes sectores, ¿no? Un objetivo de recaudación de fondos con individuos, otro objetivo de recaudación de fondos con empresas, otro objetivo de recaudación de fondos con cooperación internacional, posiblemente otro objetivo con gobierno, ¿no? Y dentro de este plan de fundraising tenemos que también integrar qué rol va a jugar la junta directiva o este órgano de gobierno de la organización, que también nos puede ayudar a abrir puertas y gestionar alianzas y fondos con diferentes sectores donantes. Entonces no hay que dejar de fuera el rol de la junta directiva, también el rol de la dirección ejecutiva, que de alguna manera va a facilitar que dentro de la organización se generen, digamos, los recursos y las estrategias necesarias para una buena recaudación de fondos a nivel externo, ¿no? Gracias. Bueno, acá hay una pregunta: ¿cómo lograr no ser pedigüeños, que tanto el donante corporativo o individual no se agoten? Ok, yo creo que el punto importante es entender que cuando tú te alías con un donante corporativo o inclusive cuando sensibilizas a un donante individual, los dos están interesados en el impacto que logras, ¿cierto? Entonces, no vas a tener problema en pedir más veces si cuando les pediste lograste un impacto y se lo comunicaste, le diste feedback. Ellos lo que buscan es ese impacto. ¿Qué lograste con mi donación? ¿Qué lograste con mi dinero? Entonces, si tú siempre vas y siempre pides, pero no hablas del impacto que has logrado y no le das visibilidad sobre lo que estás logrando, pues claramente de pronto generas un factor de agotamiento porque no se ven los resultados. Pero si tú vas, haces un informe, muestras que está logrando, le das feedback, llevas a las personas a los proyectos, les cuentas, seguramente el factor de agotamiento no existe porque el impacto es lo que lidera y guía esa relación. Sí, bueno, y aquí solamente agregar, ¿no? Es importante también, pues, esa fidelización, mantener al donante comunicado, como dice Diego, ¿no? Hay que llevarlos a conocer los proyectos, ¿no? Hay que llevarlos a que visite los proyectos en campo, a que se entreviste con los beneficiarios, los participantes de los proyectos, estos líderes comunitarios, agentes de cambio, para educar y sensibilizar a estos donantes, ¿no? Gracias. Bueno, acá Alexander Valencia nos pregunta: como resultado de las campañas el cuarto año, ¿cuál es el mínimo de donantes recurrentes esperado? Pues realmente no hay un número cierto, eso depende pues de todos los objetivos que tú persigas como organización, de los recursos que necesites, y realmente pues no hay como un número exacto que eso pueda tener, sino depende pues como de tus objetivos. Y depende mucho, sobre todo, de tu esfuerzo también. Es decir, si tú ejecutas 4 campañas al año, pero en las 4 campañas colocas un botón en la página web y un banner y te olvidas de que la campaña existe, pues obviamente tus resultados serán bajísimos. Pero si usted es un emprendedor social de esos que son de admirar y usted coge cada campaña y entonces hace una rueda de prensa y hace email marketing y hace eventos y hace publicidad digital y consigue influencers y busca periodistas y se busca un espacio en televisión y tiene liderazgo y coge a la junta directiva y la pone a trabajar para usted tendrá unos resultados excepcionales. Entonces, la respuesta es: depende de ti mismo. Depende de ti. De acuerdo. Raúl nos dice que cómo podemos nosotros ayudar a una ONG que no tiene recursos. Pues Next con Alejandro te puede ayudar a nivel estratégico y nosotros a nivel de tecnología, pero realmente nosotros, digamos, no somos unos viabilizadores de recursos, sino te ayudamos como en todo ese proceso para que puedas tú como organización desarrollar todos esos procesos de recaudación de fondos, teniendo en cuenta todas las diferentes fuentes de financiamiento que hay. Desarrollamos campañas. Alejandro, yo creo que ahí también pueden contactar a Next para ese tema. Aquí Gonzalo Laverde nos dice: ¿cómo verificar la procedencia de las donaciones para poder ser transparentes y cumplir con las normas jurídicas? Bueno, ¿cómo verificar la procedencia de las donaciones? Es bien importante que nosotros elaboremos, porque la mayoría de organizaciones no lo tiene, un manual para la debida diligencia, ¿no?, de los fondos. Digamos que es un manual muy sencillo donde empezamos a definir qué procesos o buenas prácticas vamos a llevar a cabo en la organización para poder verificar o asegurarnos
que esas instituciones que nos quieren donar los fondos, pues procedan, que sean fondos lícitos, ¿no? Y digamos que tenemos que definir un proceso, por ejemplo, revisar, digamos, si es una empresa, revisar que la empresa pues no tenga malversación de fondos. Hay que hacer mucho googleo, ¿no? Para ver si la empresa en algún medio de comunicación hay alguna información que de alguna manera defina que tal empresa ha hecho malversación de fondos, ha hecho lavado de dinero, no ha pagado impuestos, está contaminando el medio ambiente, está tratando mal a sus empleados, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que hacer mucho googleo porque la mayor información posiblemente no nos la va a dar el gobierno, sino que hay que estar investigando. Pero eso es parte de ese manual de procesos que tenemos que seguir, ¿no? Entonces tenemos que aliarnos prácticamente con instituciones que en realidad compartamos los mismos valores, ¿no? Y esto va a hacer que la alianza fluya mucho mejor. Igualmente con los cooperantes internacionales, ¿no? Tenemos que verificar cuál es el enfoque del cooperante que tiene para saber si ese enfoque pues se alinea con el ADN de nuestra organización, con el enfoque de trabajo de nuestra organización, ¿no? Entonces, yo diría que tenemos que hacer un manual de procedimientos para que tengamos buenas prácticas para verificar con qué empresas, con qué cooperantes, con qué tipo de instancia pública sí vamos a generar alianzas y con cuáles posiblemente no nos convenga, porque puede dañar nuestra propia reputación institucional y nuestra relación con otros donantes. Bueno, aquí una última pregunta antes de finalizar. Sé que hay varias preguntas que no hemos podido resolver, pero los invitamos a escribirlas a cualquiera de los correos para darle la respuesta. Andrés Pemberti nos pregunta, ¿cuáles son algunas estrategias de fidelización o conexión con posibles donantes antes de comenzar esas campañas de donación? Yo creo que es muy importante que se haga un trabajo de informar bien en redes, en tu sitio web, de la manera más abierta posible lo que tu organización logra, lo que tu organización hace. Entonces siempre son como 3 cosas importantes a considerar. Uno es el contexto donde tu organización trabaja, o sea, trabajo en no sé, una causa cualquiera, desarrollamos el arte, promovemos el arte, ¿cuál es el contexto del arte en un país? Luego, qué es lo que tu organización hace para ayudar en ese contexto, o sea, cómo promueves el arte, etcétera, etcétera. Y por último, las historias humanas que están por detrás de lo que tu organización logra. Oye, mira, no es que con el arte logramos, no sé, sensibilizar tales comunidades, transformar comunidades, potenciar talentos, whatever, lo que sea. Entonces, esas 3 cosas las debes comunicar constantemente. Si tu organización hace un trabajo de hacerse visible y de comunicarse bien, tu organización muy probablemente va a lograr llamar la atención y cuando llegas, pues nada, ya te han googleado, ya han hecho research sobre ti, ya saben quién eres. Es muy fácil generar esa empatía hacia tu causa. Si tú eres una organización que no se comunica, no se hace visible, no está presente, pues cuando llegas es un poco más difícil generar ese engagement inicial para poder generar esa fidelidad o ese tipo de conexión que estás buscando. Gracias, Diego. Bueno, yo creo que se nos ha agotado un poco el tiempo. Los que no pudimos responder las preguntas, por favor, hacerlas a través del mail y con gusto las respondemos. Muchas gracias a todos por este espacio. Gracias, Alejandro y Diego, por todo este valioso conocimiento. Y bueno, esperamos realmente este contenido haya sido muy valioso para que puedan hacer esa planeación y tener un 2023 lleno de muchos éxitos y puedan impulsar sus diferentes causas. Vale, vamos a mandarles esto por reply a los que se inscribieron, les va a llegar automáticamente la charla. Y bueno, nada, Alejandro, muchas gracias por tu tiempo, por ser valioso. Siempre gracias a ustedes y gracias por la participación de tantas personas. Esperamos que tengan una feliz Navidad, un buen año nuevo y no se les olvide de enviarnos sus preguntas a nuestros correos electrónicos y con gusto le damos seguimiento. Muchísimas gracias. De acuerdo, así es. Gracias. Gracias, Paula. Feliz Navidad. Vale, que estén todos bien. Gracias. Luego, feliz Navidad.